Las 7 profecías más impactantes de Apocalipsis, revelaciones divinas que transforman vidas. En el tercer año de Joacim, cuando la opresión y la persecución acechaban a la iglesia primitiva, un hombre de Dios se encontraba en un exilio forzoso. Juan, el apóstol amado, había sido desterrado a la isla de Patmos, un lugar inhóspito, donde las olas chocaban violentamente contra las rocas, simbolizando las tormentas de sufrimiento que enfrentaban sus hermanos en la fe. Aunque alejado de la comodidad de la comunidad, Juan se sentía más conectado que nunca con el legado de Cristo, enfrentando no solo la soledad de su refugio, sino también el peso del dolor ajeno. Impulsado por el Espíritu Santo, Juan se vio sumido en la oración ferviente. Su corazón clamaba a Dios en medio del silencio, y como respuesta, un fuego divino comenzó a arder en su interior. Las visiones comenzaron a deslumbrarlo, revelando un futuro que transformaría la historia de la iglesia. La primera imagen que vio fue a Cristo resucitado, brillante como el sol, cuya luz atravesaba la densa oscuridad que lo rodeaba. Una voz poderosa resonó en su interior. «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Reverente, Juan sintió la majestad de aquel que había vencido la muerte, y su promesa de vida eterna llenó su ser. La atmósfera de Patmos, fría y solitaria, se tornó en un lugar sagrado. En su primer encuentro con lo celestial, fue transportado a un entorno donde la adoración estaba en el aire. La gloria de Dios se hizo presente, y los seres celestiales cantaban: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Este momento no solo transformó su visión, sino que también le mostró que, pese a la tribulación en la tierra, el cielo rebosaba de adoración y triunfo. Sin embargo, las cartas que recibían eran mensajes urgentes de exhortación. Juan escuchó los nombres de las iglesias, cada uno resonando en su corazón, recordándole la responsabilidad de guiar a sus fieles a través de las pruebas. En medio de las revelaciones, la carga se hizo más pesada. La visión de la caída de Babilonia, símbolo de corrupción, lo impulsó. Sabiendo que debía comunicar la urgencia del llamado divino, invitó a los fieles a separarse de lo mundano y a permanecer firmes. Mientras las visiones de juicios y advertencias se sucedían, Juan escuchó la promesa: «No temas, porque has sido sellado». Estas palabras lo llenaron de fortaleza, reafirmando su misión de ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Finalmente, en la última visión, apareció ante él la Nueva Jerusalén, un paraíso, donde las lágrimas serían enjugadas y no habría más sufrimiento. Con sus ojos deslumbrados por la gloria divina, comprendió que este futuro glorioso no era solo para él, sino para todos los que creyeran y permanecieran fieles. Aunque el sufrimiento presente era desgarrador, su propósito brillaba como un faro de luz en la oscuridad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, mientras el sol se oculta en el horizonte, Juan siente que su propósito apenas comienza. Las visiones deben ser compartidas y la revelación de Cristo vivida. Con el corazón rebosante de expectativa, enfrenta la gran misión que le aguarda, dejando un eco en su alma. ¿Cómo vivirán los fieles a la luz de estas poderosas revelaciones? La historia de Juan apenas empieza, y el plan divino de Dios pronto se desplegará en toda su gloria. Mientras el roce del crepúsculo acariciaba las costas de Patmos, Juan se encontró nuevamente inmerso en la oración. A medida que la luz del día se desvanecía, una profunda calma llenó su ser, como si el mismo cielo se acercara para susurrar secretos divinos. La última visión había dejado una chispa ardiente en su corazón, ansioso por escuchar más de la voz del Maestro. «Espíritu Santo», clamó en su fervor, «muéstrame lo que he de escribir».
La Iglesia necesita tu guía, necesita entender tu gloria. Y en ese instante de súplica, el cielo se partió, y una luz resplandeciente llenó la caverna donde se hallaba, dejando atrás la penumbra que lo rodeaba. De repente, la atmósfera vibró al compás de un coro celestial que resonó como un trueno en sus oídos. La tierra es de Jehová y todo lo que en ella hay. Las visiones comenzaron a llegar en torrentes y las palabras brotaron de su interior, fluyendo como un río de revelación. Lo que vio entonces fue asombroso, un gran trono en el cielo, rodeado de ángeles con rostros radiantes y ojos centellantes. La majestad del Creador se manifestaba en una nube de gloria, y en medio del trono, un cordero inmolado, que llevaba marcas de redención. Juan sintió una profunda emoción al reconocer a Cristo, cuya sangre había purificado a millones. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, preguntó una voz fuerte, llena de autoridad. El cielo enmudeció por un momento, y el temor se apoderó de Juan al darse cuenta de la magnitud de lo que se estaba revelando. Pero entonces una voz amable le dijo: «No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él abrirá el libro». Lágrimas de gratitud brotaron de los ojos de Juan. Aunque la situación de la Iglesia era sombría, había esperanza. La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado resonaba como un eco en su corazón. La visión continuó, mostrándole cómo el Cordero, tomado como sacrificio, se convertía en el Rey que conduciría a su pueblo hacia la victoria. Así, las visiones se sucedieron, un primer sello, un segundo y un tercer sello, cada uno revelando guerras, hambre y calamidad. Juan sintió un sombrío peso mientras tomaba nota de los horrores que asolarían a la humanidad. Pero incluso en medio de los juicios se identificaron aquellos sellos como parte de un juramento divino. Dios no había olvidado a su pueblo. «Y los redimidos del Señor volverán», proclamó la voz celeste. «Serán consolados porque su redención está cerca». Siguió la visión de los 4 jinetes, cuya llegada traería luchas y desafíos. Pero en su corazón resonaba la certeza de que, a través de todas las pruebas, Dios estaba en control. La sombra de la oscuridad se desvanecía, puesto que la luz del Altísimo brillaba con fuerza. De pronto, Juan vio a una multitud de personas de todas las naciones, tribus y lenguas, postradas ante el trono, alabando al Dios eterno. Salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En ese momento, la revelación lo abrumó. El plan soberano de Dios era más grande de lo que jamás habría imaginado. No solo se trataba de sufrimiento, sino de una gloriosa redención. Al final de esta asombrosa visión, una pregunta profunda brotó en su espíritu. ¿Quién podrá permanecer firme en estos días de prueba? Mientras el eco de su propia voz se apagaba, comprendió que Dios tenía un propósito aún mayor que la tribulación, la refinación de su pueblo. «Esto es solo el comienzo», susurró. «El verdadero desenlace se acerca. Preparados están mis siervos». Y así, mientras la noche abrazaba la isla de Patmos, Juan comprendió que el reino de los cielos ya estaba establecido y que su misión tenía una trascendencia que solo Dios podría orquestar. La revelación estaba lejos de terminar y el Maestro tenía más que revelar. ¿Qué nuevas verdades aguardaban a ser develadas para el pueblo de Dios en los tiempos venideros? El aire denso de la caverna comenzó a palpitar con una energía sobrenatural. Juan, aún atónito por las visiones previas, sintió cómo el peso de la gloria divina se posaba de nuevo sobre él. Su corazón palpitaba intensamente mientras inclinaba su rostro, buscando la manera de captar cada destello de luz celestial que danzaba a su alrededor. Entonces, la voz, que parecía emanar desde el mismo trono, lo llamó de nuevo. «Juan, he aquí la sabiduría que viene del cielo. Presta atención a lo que he de revelarte».
Escribe a las iglesias lo que has de ver y sentir. Haz que sus corazones se levanten ante mi gloria. Las palabras penetraron en su alma como un fuego purificador, y así comenzó a escuchar una serie de trompetas resonando, cada una simbolizando un mensaje sagrado que debía ser compartido. Esta es la verdad de los días que vendrán, resonó la voz. Con cada trompeta se desatará un juicio sobre la tierra. Pero en cada juicio habrá una oportunidad para la redención. Juan vio a un ángel poderoso descender del cielo, sosteniendo una trompeta dorada, brillando con un fulgor que podía ensordecer al más atento. El ángel se puso en pie sobre el mar y la tierra, susurrando palabras que parecerían eternas. Ahora comienzan los juicios que deben revelarse a las naciones. El primer sonido de la trompeta resonó, y Juan contempló cómo granizo y fuego mezclados con sangre caían sobre la tierra. Una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde serán consumidos, dijo el ángel, y el eco de su declaración reverberó en el seno de Juan. Luego el segundo ángel tocó su trompeta, y Juan presenció como una gran montaña ardiente fue arrojada al mar, haciendo que un tercio del mar se tornara en sangre. Cada alma debe oír y temer, pensó Juan, sintiendo la urgencia de la advertencia divina. Pero no desesperes, porque las 3 primeras trompetas no son sino el principio. La voz continuó con un tono grave. El cuarto ángel tocará su trompeta, y la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas se oscurecerá, trayendo oscuridad sobre la tierra. Y aún en estas cosas, aclaro, mi pueblo debe ser levantado. Las visiones de calamidades llevaron a Juan a recordar las profecías de los antiguos. Un susurro en su corazón reavivaba las palabras del profeta Joel, que hablaba de días en que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes de la llegada del día del Señor. Aunque la revelación era dura, una chispa de esperanza brillaba en el fulgor. Pero, en medio de todo esto, dijo la voz del trono, mi gracia se derramará abundantemente sobre quienes clamen a mí. Aquellos que busquen perdón hallarán refugio en mi amor. Juan sintió el calor del divino consuelo envuelto en una promesa de restauración. Entonces una cuarta trompeta sonó, y las sombras de la angustia revelaron la necesidad de un pueblo que clamara a su Dios. Esto es solo el comienzo, Juan. Prepárate, porque hay más que revelar. Las escuelas de la profecía se abrirán, y mis testigos serán enviados como luz a las naciones. A medida que las visiones seguían, Juan comprendió con claridad el propósito de cada castigo, cada advertencia. Esto no es solo juicio, susurró la voz nuevamente, sino una llamada al arrepentimiento, una invitación al regreso. Así, con cada trompeta resonando, crecía una certeza en el corazón de Juan. El plan de Dios era grandioso y audaz, y se manifestaría abrazando tanto el juicio como la misericordia. En lo más profundo de su ser, sabía que aún había más recogido en el destino de su pueblo, más por descubrir en el esplendor de la gloria divina. ¿Quién entonces podrá soportar el gran día de su ira?, pensó. La respuesta resonaba en su corazón, un eco de promesa. Los que creen, los que esperan y los que perseveran en mi nombre. Mi redención está cercana. Y justo antes de que la visión se desvaneciera, una última revelación emergió. Los tiempos se acercan, Juan, y aún mi pueblo no ha visto el final de mis misterios. Una gran multitud será preparada, y un nuevo pacto estableceré en sus corazones. ¿Listos están para lo que viene? El instante que siguió a la última revelación fue como un despertar de un sueño profundo. Juan sintió que el suelo de la caverna vibraba con la esencia del cielo, mientras las visiones se apoderaban de su ser. La atmósfera se tornó densa, llena de un misterio palpable, y el eco de la voz divina reverberaba en su interior. Juan, levanta tu mirada y contempla, ordenó de nuevo la voz, cargada con la autoridad del Altísimo. Juan, obediente a la llamada, se incorporó y dirigió su atención hacia el horizonte que se abría ante él, un panorama sublime de gloria y majestad. De repente, un mar de luz se extendió frente a él, y en el centro, un majestuoso trono brillaba con un fulgor inigualable. Escribe lo que ves, lo que está por venir, insistió la voz.
porque los días son oscuros y mi pueblo necesita recordar mi fidelidad en medio del juicio. Y en visión, Juan vio el trono, rodeado de criaturas celestiales con alas y rostros resplandecientes, aquellos que rendían homenaje a su Creador, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Las palabras resonaban como un canto eterno, iluminando los corazones desesperanzados que habitaban en la tierra. Mientras contemplaba la escena, una multitud apareció ante el trono, un grupo que Juan no había anticipado. ¿Quiénes son estos, Señor?, preguntó con una mezcla de asombro y reverencia. Estos son los que han pasado por la gran tribulación, respondió la voz, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La mención del Cordero inyectó un nuevo fervor en Juan, recordándole el sacrificio perfecto. La multitud, incesante en su clamor, levantaba sus manos, llenas de alabanza. Ellos han perseverado, continuó la voz, y por su fe han encontrado refugio bajo mi ala. Así han sido sellados con mi espíritu. Juan sintió un torrente de gozo lleno de promesa, mientras el ángel se acercó, llevando un incensario que se alzaba hacia el altar. Las oraciones de los santos ascendiendo ante Dios son un aroma fragante, explicó el ángel, y su clamor por justicia está siendo escuchado. Ante este panorama glorioso, Juan comprendió la profundidad de la misericordia que acompañaba a cada juicio. Mientras las trompetas del juicio resonaban por el coro de la creación, también había un llamado poderoso para que el pueblo se volviera a su Dios. Escucha esto, Juan, resonó nuevamente la voz. Veo su dolor, oigo su sufrimiento, y mi plan ha sido establecido desde el principio de los tiempos. Las visiones comenzaron a tornarse más oscuras, calamidades más intensas surgían. Un tercer ángel se preparó para tocar su trompeta, y un sentimiento de inquietud impregnó el aire. Nunca olvides que cada juicio falsea la redención de aquellos que claman a mí, advirtió el Señor, porque para mí el regreso es cercano. Entonces Juan vio cómo el cielo trataba de rendirse, y una angustia se volvió palpable. Con cada acorde de las trompetas, sintió que el velo entre el cielo y la tierra se desgarraba, revelando la intercesión del Cordero por su pueblo. Las señales están en la tierra y en el cielo, pero mi pueblo no será olvidado, pronunció la voz con firmeza, y el sonido de su declaración fue como un trueno. En ese momento, la visión se tornó aún más impresionante. Las palabras de profecía de los antiguos comenzaron a iluminar la escena. Hay un nuevo pacto que prepararé en sus corazones, y será un vínculo eterno, asegurado por la sangre del inocente. Juan sintió que su corazón se llenaba de esperanza y temor reverente. ¿Quiénes están listos, Señor, para lo que viene?, preguntó. Los que estén vigilantes y en oración, aquellos que han reconocido mi gracia, porque he prometido residir con ellos, confirmó la voz. Y mientras la imagen se desvanecía, una última advertencia quedó en el aire. Hasta el final mi mano está extendida, la revelación de mi gloria se derramará sobre toda carne, y aquellos que clamen a mí con un corazón sincero serán hallados. Así se cerró la visión, pero el eco del plan divino resonaba profundamente en el corazón de Juan, dejándole una pregunta latente. ¿Cómo se manifestará este nuevo pacto en tiempos de juicio? El silencio se apoderó de la caverna, un silencio que estaba cargado de anticipación, como si el mismo aire supiera que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Juan, todavía abrumado por la majestuosidad de lo que había visto, luchaba por procesar la profundidad de la última advertencia. ¿Cómo podría el pueblo resistir los juicios venideros? La voz divina parecía resonar aún en su corazón, instándole a permanecer alerta y a buscar la gracia de Dios en los días oscuros. Juan, resonó de nuevo la voz,
suave pero firme, como un río que fluye en paz entre montañas de tormenta. Contempla lo que he de mostrarte, pues la revelación está por ser desatada. El paisaje ante él comenzó a transformarse de nuevo. Los ángeles a su alrededor se postraron, sus alas extendidas como el sol que se levanta en la mañana, y el trono resplandeció aún más, reflejando cada sombra y luz del mundo. Entonces un nuevo espectáculo brilló en el horizonte. Un cordero inmolado aparecía, con señales de sufrimiento y victoria, y ante él un libro sellado con 7 sellos. ¿Qué es eso, Señor? Juan se sintió impulsado a preguntar, su curiosidad sobrepasando a su asombro. Este es el libro de los destinos, respondió la voz, revelando la profundidad de su plan soberano. Cada sello es un paso hacia la realización de mi propósito en la historia de la humanidad. Escribe, porque el tiempo se acerca. Cuando la primera trompeta resonó, una nube de caos se desplegó. La tierra se estremeció y se desató una ola de juicio. Juan vio cómo un hacha estaba colocada a la raíz de los árboles. Aquellos que no llevaban fruto serían cortados. El clamor de los pueblos se mezcló con el sonido de la trompeta, trayendo ecos de ruegos y súplicas. «Entiende esto, Juan», la voz continuó. «Cada calamidad tiene su propósito. No son solo juicios, sino también llamados. Mi pueblo debe despertar». Mientras Juan contemplaba la destrucción y la devastación, los ángeles alzaron sus voces, clamando al unísono: «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos?». Un momento de indecisión siguió, hasta que una figura resplandeciente se hizo presente, el Cordero, lleno de gracia y poder. «Yo he vencido», declaró con autoridad, y en ese instante el libro fue entregado a él. «Por mi sacrificio, las naciones serán restauradas». Las visiones comenzaron a revelar cada uno de los sellos mientras se rompían. En cada uno había un asomo de juicio, pero también chispas de redención. En el segundo sello, Juan los vio a ellos, los mártires, aquellos que habían dado su vida por la verdad. Alzaban sus voces, clamando: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿No juzgarás?». La voz les respondió: «Aguarden un poco más, hasta que se complete el número de sus hermanos». Juan sintió el peso del sufrimiento, pero al mismo tiempo la esperanza latente. La visión de un nuevo cielo y nueva tierra comenzaba a dibujarse en su alma. «Con cada sello revelo mi fidelidad, no solo a los que han perseverado, sino a los que aún no me conocen», dijo la voz, resonando en cada rincón de su ser. «Mi amor se extiende, buscando el arrepentimiento. No hay corazón que yo no pueda tocar». El miedo y la reverencia se entrelazaron en el alma de Juan. Él vio cómo las estrellas temblaban y el sol se oscurecía, mientras los acontecimientos se desarrollaban con un ritmo divino, mostrándole que el tiempo se estaba agotando. «Así será el final», advirtió la voz, «pero no temáis. Para aquellos que claman a mí, hay un refugio eterno. La gloria de mi reino se manifestará con gran esplendor». Al final de la visión, Juan sintió que su corazón latía con un súbito impulso de alabanza. El eco del sacrificio resplandecía sobre las tinieblas. Sin embargo, en su interior, una pregunta persistía: ¿quiénes se atreverán a reclamar la promesa de este nuevo pacto en medio de tales juicios? La voz misteriosa resonó nuevamente: «La respuesta será maravillosa. El Espíritu me acompañará y mi voluntad se manifestará en tiempos de oscuridad. Observa, pues el siguiente sello traerá revelaciones sin precedente». De esta manera, la revelación continuó, dejando a Juan en un profundo asombro, ansioso por saber lo que vendría a continuación. Un profundo murmullo resonó a través de la caverna, un eco extraordinario que parecía brotar de los corazones de los ángeles. Juan sintió que su ser se llenaba de un nuevo sentido de urgencia, como si estuviera al borde de un abismo lleno de misterios por desvelar.
La voz divina había prometido revelaciones sin precedentes, y así lo hizo. Ahora abre el tercer sello, ordenó la voz, y Juan, con temblorosa obediencia, observó cómo el Cordero alzaba su mano y rompía el sello con delicadeza y poder. Un gran estruendo siguió, similar al rugido de un león en la selva. Juan vio a un caballo de color negro surgir. Su jinete llevaba una balanza en la mano. «Esto es un signo», explicó la voz, «de la escasez y la medida de la justicia. La humanidad habrá de experimentar la pesadez de ser juzgada, pero aún en medio de la penuria habrá provisión para aquellos que siguen mis caminos». El pueblo, atrapado en el ciclo de adoración y rebelión, parecía no comprender la gravedad de la situación. En medida entre la abundancia y la escasez, se les recordaba el delicado equilibrio entre elección y destino. Juan podía escuchar susurros de desesperación y lamentos. El jinete del caballo negro avanzó, desatando un velo de hambre que seducía a las almas vulnerables a apartarse de la verdad. «Así será el hambre de justicia entre las naciones», continuó la voz. «La justicia que clama en medio de tanto caos llama a la restauración de los corazones afligidos». Al romper el cuarto sello, Juan se sintió asaltado por una visión devastadora. Un caballo pálido apareció. Su jinete, llamado Muerte, avanzaba con poder absoluto. A su lado iba el Hades, como un oscuro compañero. «Este es el poder de la muerte sobre las almas», dijo la voz con una tristeza que resonaba en su interior. «Pero no te engañes, Juan, también es un llamado a la vida eterna en mí. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan vio el despliegue dantesco de esta sombra, el horror de aquellos que siguieron el camino de la perdición. Claman y sin embargo no escuchan. Mi amor todavía no está perdido para ellos. Aún hay oportunidad de hallar el camino hacia la vida, resonó la voz. Con cada sello, Juan era testigo de los esfuerzos divinos por despertar a las naciones. La luz y la oscuridad se entrelazaban en una danza intensa, mostrando el conflicto eterno entre el bien y el mal. Las visiones de aquellos que habían sufrido mostraban a la humanidad no como un grupo resignado, sino como recipientes de la esperanza inquebrantable de Dios. Fue entonces cuando la voz sorprendió a Juan. «Mira, la verdadera respuesta al sufrimiento vendrá a través del sacrificio y del amor. Quien es rechazado será el pilar de su salvación». El aire se tornó pesado. Juan sintió el peso del cielo y la tierra, la tensión de la historia que aguardaba por ser liberada. Precisamente en ese instante, un manto de luz descendió, vertiéndose sobre los corazones de aquellos que clamaban por redención, mostrando que, aunque los juicios eran duros, el amor de Dios nunca había faltado. «Pronto las trompetas sonarán nuevamente», dijo la voz, «y el ciclo de revelaciones se intensificará. Mira y escucha, porque lo que ha de venir es asombroso». El quinto sello está a punto de ser abierto, y todo será revelado. Juan palpitó de anticipación, sintiendo que su propio corazón se unía a la sinfonía celestial que le rodeaba. ¿Qué más podría ser?, se preguntaba, esperando una nueva revelación, sin saber que detrás de cada Juan había una verdad potencialmente transformadora. «Ten cuidado», advirtió la voz. «El camino hacia la gloria está siempre empedrado de sacrificios. La más grande revelación está aún por manifestarse». Así se desvaneció el eco celestial, dejando a Juan anhelando lo que vendría a continuación, y se encendió en él el fervor de aquellos que buscan la verdad, impulsado por el cumplimiento del plan eterno de Dios. El aire en la caverna se cargó de una anticipación palpable. Juan observaba expectante mientras el Cordero, con un movimiento majestuoso, quebrantaba el quinto sello. Un silencio profundo envolvió el lugar, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Entonces, una serie de lamentos resonó en sus oídos, provenientes de una multitud de almas que clamaban desde debajo del altar. «¿Quiénes son estos?», preguntó Juan, la inquietud primigenia palpitando en su ser. La voz celestial le respondió con una serena autoridad. «Estos son los que han sido martirizados por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían.
Su sangre clama por justicia, y sus almas son símbolo de la fidelidad a mi pacto, aún en medio de la persecución y la muerte. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda al entender el precio de la devoción. Eran aquellos de los cuales se había escrito: y no temerán a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28. La fortaleza de estos mártires era un testimonio inquebrantable, que mantenía viva la esperanza en tiempos de oscuridad. La voz continuó, y su resonar era una mezcla de compasión y poder. Cada uno de ellos tiene un ojo sobre el futuro, donde la justicia se manifestará en plenitud. Espérense un poco más, hasta que se complete el número de sus compañeros, los que también han de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:11. La promesa de Dios era tanto un consuelo como un reto. Su tiempo no había terminado. Habría un desenlace glorioso, donde el dolor se convertiría en triunfo. Las visiones se intensificaron. Juan vio un gran terremoto desplomarse sobre la tierra. Un manto de oscuridad cubrió el sol, y la luna se tornó como sangre. La estrella que cayó del cielo, llamada Ajenjo, hizo que las aguas se tornaran amargas. Esto es para llamar a las naciones a la memoria, para que su corazón se vuelva a su Creador, explicó la voz con un peso de tristeza y determinación. Nada escapa de mi soberanía, cada lágrima es vista, cada suspiro recogido. A medida que los eventos se desarrollaban, Juan sintió la magnitud de la verdad. Las visiones que presenciaban no eran simples eventos por venir, sino advertencias y oportunidades para la restauración humana. Los juicios estaban diseñados no solo para perturbar, sino para redimir. Entonces, mientras Juan contemplaba la angustia del pueblo, la voz le susurró en su corazón: te revelaré un misterio aún más profundo. No solo es la justicia de Dios lo que prevalece, sino también su gracia, que busca salvar a cada alma perdida. Una luz brilló en su interior, como si las promesas divinas abrazaran su ser. En ese momento, la voz se tornó firme. Las trompetas sonarán, y habrá un anuncio que resonará en toda la tierra. Los cielos abrirán, y el Rey de Reyes aparecerá en gloria. Estén atentos, porque este es el clamor que cambiará los corazones de todos, el gran día de la revelación de mi amor. El corazón de Juan respondió a esta promesa, llenándose de esperanza por aquellos que aún no conocían a su Salvador. Lo que has de ver es de gran impacto, concluyó la voz, y prepara el camino para la culminación del misterio, la restauración de todas las cosas. Con el espíritu en llamas, Juan sintió la urgencia de compartir lo que había visto. Pronto, las trompetas serán sonadas, resonó en su ser, un eco que no podía silenciar. La soberanía de Dios estaba en movimiento, y la revelación del Cordero traería un cambio radical al mundo. El tiempo de la transformación había comenzado, y su corazón anhelaba seguir el camino de la verdad hasta el final, hasta el advenimiento de aquel glorioso día. Juan aún se encontraba sumido en la contemplación de la voz divina que había resonado en la caverna. A medida que permanecía en el silencio, un destello de luz se hizo presente, iluminando el oscuro recoveco donde estaba. Su espíritu se renovó y una sensación de expectación embargó su ser. Entonces, la voz que había escuchado anteriormente, llenando el aire con una autoridad celestial, se manifestó nuevamente, esta vez con un eco que vibraba en cada fibra de su conciencia. Mira, Juan, el siguiente sello está por ser quebrantado. Escucha con atención. Juan sintió su corazón latir más rápido mientras el Cordero se preparaba para revelar el sexto sello. Con un movimiento sereno, el Cordero lo rompió, y de inmediato el mundo pareció agitarse. La tierra tembló con fuerza, y se desató una tormenta en la atmósfera. Los elementos de la creación parecían moverse bajo un poder que desbordaba el tiempo y el espacio. Las visiones de un cielo desgarrado se despejaron ante él. Yo soy el Alfa y la Omega, resonó la voz, como un trueno que atravesaba la oscuridad. He aquí el día de la redención y el juicio. Se manifestarán maravillas en el cielo y la tierra. Juan vio estrellas caer, como si fueran hojas de un árbol arrasado por el viento, y los cielos se oscurecieron en una noche que parecía interminable. La tierra temblará, los hombres clamarán a las montañas y a las rocas,
Caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero, dijo la voz, su resonar profundo y pleno de advertencia. El sudor perlaba la frente de Juan, pues entendía que las visiones que presenciaba no eran solo juicio, sino también una llamada a la conversión. Toda la humanidad será puesta a prueba, declaró la voz. Que se vuelvan a mí, y no a los ídolos que han creado en su propia imagen. La vista de aquellos que clamaban desesperados le llenó de tristeza. En el horizonte, naciones que una vez se jactaron de su poder y dominio, ahora se desplomaban, sacudidas por el peso de la revelación del pecado. La gloria de Dios se manifestaba en su justicia. Sin embargo, incluso en medio del juicio, el amor de Dios buscaba alcanzar a aquellos que estaban perdidos. Recuerda esto, Juan, continuó la voz. Mi justicia se acompaña de misericordia. Todos aquellos que claman a mí serán recibidos. La esperanza resplandecía como luz en medio de la tormenta. Al contemplar la solidaridad del pueblo en su sufrimiento, la voz pronunció un misterioso anuncio. Pronto verás el misterio de los 2 testigos que profetizarán durante un tiempo determinado. Su palabra será como fuego, y los reinos no podrán resistir la unción que llevarán. Apocalipsis 11:3. La promesa de que estos testigos llevarían el mensaje de verdad en medio de la devastación llenó a Juan con un nuevo fervor. Una visión de almas arrepentidas y vidas transformadas le condujo a la convicción de que Dios siempre cumpliría su plan redentor. La presencia del cielo se acercaba, y un desbordamiento de alabanza resonó desde el altar. Oh pueblo mío, en el caos hay un propósito, en el juicio hay un llamado. El tiempo está cerca, pero aún hay espacio para la esperanza. Con cada palabra, el corazón de Juan ardía intensamente. Atraído por la promesa de una obra venidera, se sintió impulsado a ser un conductor de la verdad. El Rey de Reyes vendrá, y habrán nuevas proclamaciones de amor, concluyó la voz con firmeza. Prepárate, Juan, porque lo que has de ver es aún más glorioso. El día de la resurrección. Con este regalo de revelación, la caverna resplandeció una vez más, y Juan se sintió preparado para enfrentar el futuro. La soberanía de Dios se desplegaría de maneras que cambiarían la historia. Lo que está por venir no es solo juicio, sino un renacer, resonó en su corazón. Y con eso, Juan sabía que el tiempo de la transformación total estaba a punto de llegar. El misterio de su plan divino se desplegaría con asombroso esplendor, y la historia de la salvación alcanzaría nuevas alturas. La caverna guardaba un silencio expectante, como si toda la creación contuviese el aliento. Juan seguía sintiendo la reverberación de la voz divina, que ahora lo había preparado para lo que estaba por venir. Una profunda convicción se apoderó de su ser. Despierta, oh Juan, resonó la voz con mayor intensidad, porque se acerca el tiempo en que verás cosas que nunca has imaginado. De repente, el aire se tornó espeso y vibrante. Una imagen deslumbrante se empezó a formar ante sus ojos. En el centro de un resplandor cegador se alzó un altar. En él había miles de almas vestidas de ropas blancas, con palmas en las manos. Eran aquellos que habían pasado por la tribulación. La multitud parecía un río interminable, fluyendo hacia la gloria, sus voces entrelazadas elevando un himno de alabanza. Salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:10. La euforia de la escena contrastaba con la tempestad que había presenciado previamente. ¿Quiénes son estos, Señor?, preguntó Juan, asombrado y anhelante. Ellos son los que han salido de la gran tribulación, respondió la voz. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Con una paz sobrenatural, Juan sintió el peso de la importancia de la obra redentora. Mientras observaba, una figura majestuosa se acercó al altar. Era un ángel, cuya presencia desbordaba luz y gloria. Juan, escucha las palabras que proclamarán estos, los testigos, dijo. Hombres y mujeres, ungidos con el poder del Espíritu Santo,
vendrán a dar testimonio de mi verdad. Se levantarán en cada rincón de la tierra, y su voz será como un eco que no podrá ser silenciado. El corazón de Juan se llenó de alabanza ante la promesa de los testigos, y su mente comenzó a imaginar la gran cosecha de almas que se salvarían. ¿Pero qué le sucederá, Señor?, preguntó, inquieto por la posible persecución que sus palabras pudieran atraer. Por un tiempo proclamarán con valentía, y aunque serán perseguidos, su mensaje será como un fuego que consumirá la oscuridad, dijo la voz con solemnidad. Sin embargo, su misión no será fácil. El dragón que se levanta de las profundidades buscará silenciarles, pero su tiempo será limitado. He decidido proteger a los que han elegido hablar mi verdad. La revelación burbujeaba en el corazón de Juan. Mirando a su alrededor, las visiones cambiaron, mostrándole a la humanidad en su clamor la angustia de aquellos que aún no conocían al Cordero. Se están preparando para el juicio, pero hay esperanza, Juan. La luz vencerá a la oscuridad. El amor triunfará sobre el odio. Con cada palabra, la intensidad del mensaje de Dios se hacía más clara. Juan sintió el ardor de su llamado a ser portador de buena noticia en un mundo apático, y sus ojos se llenaron de lágrimas de reverencia y gratitud. Escucha bien, la voz lo instó nuevamente. Los eventos que están por suceder cambiarán la historia de la humanidad. Este es el tiempo en que se revelará lo oculto, y el misterio del número de la bestia será develado. Aquellos que tengan sabiduría entenderán. La voz resonaba en la caverna como un eco glorioso, y Juan comprendió que el propósito divino se estaba cumpliendo. La batalla entre el bien y el mal llegaría a su punto culminante, y será un tiempo de decisiones definitivas. En su corazón ardiente, Juan supo que el camino a seguir sería uno de tribulación, pero también de fe inquebrantable. En medio del caos, hay un plan divino en curso, Juan, concluyó la voz, llenando la caverna de luz. Prepárate, porque tú también serás parte de esto. El tiempo se acerca, y el clamor de los justos no será olvidado. Con un destello, la visión se desvaneció, y Juan permaneció arrodillado, sus pensamientos girando en torno a la vasta infinita sabiduría y poder de Dios, a la espera de que el siguiente capítulo se abriera ante él, y así conociera su lugar en la historia sagrada de la redención. El aire pesado en la caverna empezó a agitarse, y Juan sintió una energía vibrante llenarlo todo. Su corazón seguía latiendo con la intensidad de las visiones previas, pero esta vez había una paz inquebrantable acompañándolo. La voz divina, que había hablado con tales verdades profundas, resonó de nuevo, ahora con un firme propósito. Juan, el tiempo de revelación ha llegado. Te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Prepararás a mi pueblo y a las naciones para el gran día de mi intervención. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, la expectativa llenándole los sentidos. ¿Qué debo hacer, Señor?, preguntó, sus palabras brotando de una mezcla de temor y reverencia. Escucha, observa y escribe, respondió la voz, clara y autoritaria. Las visiones seguirán, y cada una de ellas será una invitación al arrepentimiento y a la esperanza. La historia aún no ha terminado, y la culminación de todas las cosas está más cerca de lo que imaginas. En ese momento, los cielos parecieron abrirse aún más, y Juan vio un ángel con gran autoridad descendiendo de lo alto, sosteniendo una llave dorada que reflejaba la luz celestial. «He aquí el ángel del pacto», dijo la voz. «A través de él se harán conocer los misterios escondidos. La puerta del destino está por abrirse». La vista del ángel era majestuosa, y su presencia emanaba poder. «He venido a traerte un mensaje de redención», proclamó el ángel. «El Creador desea que todos regresen a su abrazo, incluso aquellos que han estado perdidos. Hay un tiempo señalado en el que la gloria será revelada, y el amor triunfará sobre la muerte». Con estas palabras resonando en su corazón, Juan vislumbró lo que parecía una vasta multitud. Gente de diversas naciones, tribus y lenguas, levantándose en adoración, un clamor hermoso que llenaba los cielos. «Salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
gritaron al unísono, un eco de alabanza que reverberaba por toda creación. Esto es lo que vendrá, explicó el ángel con voz envolvente. Las tribulaciones y juicios que has presenciado no son el final, sino el comienzo de una nueva vida en mí. Aquellos que clamen y escuchen mi voz serán sellados. Se levantarán como testigos de mi gloria en los tiempos venideros. Mientras el ángel hablaba, Juan observó cómo una lluvia de estrellas caía del cielo. Cada una de ellas representaba a una persona que había sido redimida. Cada destello simbolizaba un corazón que volvería al Padre. La visión lo inundó de alegría y agradecimiento, consciente de que el sufrimiento nunca sería en vano. Pero también advertiré al mundo, continuó el ángel. Las señales que siguen los juicios son meciéndose en el corazón de una generación que ha olvidado a su Creador. La libertad que han rechazado vendrá con gran peso si no se arrepienten y vuelven su mirada a la luz. Juan sintió el peso de aquellas palabras. ¿Quién podrá soportar en ese día?, murmuró, reflexionando sobre las revelaciones que había presenciado. Los que han sido preparados, respondió la voz del cielo con claridad. Mi gracia les será suficiente. Este es el tiempo para que mi pueblo se levante y brille en medio de la oscuridad. Te mostraré la visión de los 2 testigos que profetizarán en los días venideros. Su testimonio es necesario para la transformación de las naciones. Y mientras el ángel hablaba, Juan vio a 2 figuras poderosas, paradas en medio de la tierra, vestidas de saco. Su gloria resplandecía como la luz de 1000 soles. Estos son mis testigos, y estarán en pie en el día de la gran tribulación, dijo el ángel. Sus palabras serán como fuego que consumirá lo impío, y muchos escucharán y se volverán a mí. Con cada sílaba pronunciada, Juan sintió cómo latía fuertemente su corazón. La visión de los testigos lo llenó de esperanza. Cada uno había sido escogido para la tarea que cambiaría el rumbo de la historia. Finalmente, con un tono más grave, la voz concluyó: esto es solo el principio, y aún hay grandes misterios por revelar. El tiempo se acerca, y el clamor de mi pueblo no será olvidado. Las palabras resonaron profundamente en su ser, y con una certeza renovada, Juan sintió que su misión era más inmediata que nunca. ¿Quién entonces podrá estar preparado para lo que vendrá?, pensó, anhelando entender el significado de lo que la revelación traería para todos. Cada corazón que busque mi rostro será hallado, respondió la voz. La revelación de mi amor es el misterio que transformará vidas y naciones. ¿Está tu corazón dispuesto a recibir las maravillas que están por manifestarse? Con esta última pregunta vibrando en su ser, Juan sabía que la revelación divina apenas comenzaba y que aún había mucho más que desvelar. La historia del reino de Dios estaba en plena orquestación, y cada paso que daba lo acercaba al cumplimiento del divino plan. ¿Qué nuevas maravillas y verdades aguardaban a ser reveladas en el horizonte de su fe?